Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta oportunidad les explicaré en qué consiste la realización de la prueba nacional del curso de inferencia estadística. Para ello, como primera medida, debemos de descargar la guía de la actividad. Entonces, entramos por el entorno de aprendizaje colaborativo. Allí damos clic en este enlace. Descargamos la guía, la podemos descargar en Word o en PDF. Entonces vamos a descargarla en Word. Luego de tener la guía, entonces vamos a mostrarla aquí rápidamente. Bien, entonces, como primera medida, debemos de tener en cuenta que la guía consta o requiere, mejor aún, que realicemos una actividad individual, ¿cierto? Y también colaborativa. Entonces, individualmente cada estudiante debe de tener en cuenta que para la prueba nacional se deberán de recopilar los pasos colaborativos trabajados anteriormente. ¿Por qué digo esto? Porque si bien acá podemos observar que nos piden que a partir de la problemática planteada, inclusión laboral de los diferentes tipos de discapacidad durante el 2016 y con base a los análisis estadísticos inferenciales realizados, entonces ustedes deben de ¿qué? De citar o tener en cuenta el tamaño de la muestra, el tipo de muestreo, los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis y el ANOVA. Con ello, ustedes deberán individualmente exponer para cada resultado de las estadísticas una solución al problema a partir de las habilidades y destrezas propias de la disciplina en la que se están formando. Esta propuesta debe estar consolidada en un informe ejecutivo de una página. Esto en cuanto a lo que se refiere a la actividad individual. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que cada estudiante deberá de realizar una propuesta de solución a la problemática y que esta propuesta, ¿cierto?, esté enfocada o esté soportada en las habilidades y destrezas de la disciplina o la carrera en la que se estén formando, ¿cierto? Pero esta propuesta que ustedes realicen debe de estar, ¿qué? Debe estar apoyada en esos ejercicios o esos pasos colaborativos que desarrollaron durante todo el periodo académico. Ahora bien, esto en lo que se refiere a la propuesta individual, ¿cierto? Para yo realizar la propuesta, obviamente, debo de consolidar o verificar todos los pasos que abordamos durante el periodo académico. Bien, entonces, debemos de tener en cuenta que individualmente tenemos que tener dos productos. El primer producto va a ser, perdón, un archivo en Excel que contenga los elementos que están ustedes observando aquí. Población, tamaño de muestra, la muestra seleccionada, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y ANOVA. ¿Qué sucede? Que si por ejemplo en el grupo o en mi grupo durante todo el semestre solo participaron dos compañeros o dos estudiantes, ¿qué va a suceder allí? Pues entonces para el tamaño de muestra, por ejemplo, vamos a presentar uno para cada de esos estudiantes y el tercer ejercicio sería ¿qué? Ese ejercicio colaborativo, entonces 3 tamaños de muestra. Luego dice muestra seleccionada. Aquí es muy importante, aquí es donde se puede partir el trabajo o se puede desviar, no sé cuál sería la palabra indicada, pero resulta que están presentando unas muestras que no existen. Hay aún grupos en los que se evidencian distintos tamaños de muestra, cuando en la instrucción del paso 2 era muy claro que habían 6 ejercicios, ¿cierto? Uno para cada uno y el sexto se trabajaba de forma colaborativa. ¿Por qué el sexto se trabajaba de forma colaborativa? Porque de ahí en adelante se debía de trabajar con este tamaño para elaborar ¿qué? Los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis y el ANOVA. Pero uno encuentra tamaños de muestra distintos y aparte de esto que no existen, que se los inventan. No pueden ser resultados distintos a los que se
obtuvieron de esos ejercicios propuestos en el paso 2. Entonces tengan mucho cuidado en verificar, comprobar y corregir este tamaño de muestra. Bien, entonces vuelvo y repito. Individualmente, ¿qué deben de hacer? Verificar todos sus ejercicios o aportes elaborados en cada uno de los pasos. Segundo, realizar, ¿cierto? Cada estudiante debe realizar una propuesta a la solución o una propuesta de solución a la problemática, ¿bien? Pero entonces tengan en cuenta que estas inferencias que ustedes realizaron durante todo el semestre se deben de consolidar de modo tal que ustedes realicen un análisis, ¿cierto? O mejor aún, podría decirlo, antes de citar estos ítems que les estoy acá señalando, realicen una introducción o una descripción de lo que se trabajó durante el periodo académico. Pero una descripción no es decir inclusión laboral de los diferentes tipos de discapacidad durante el 2016 en Bucaramanga o en Cali. No, eso no es una descripción. Eso no es una introducción. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta estos requerimientos, ¿sí? Primero, corregir, ¿cierto? Todos los análisis estadísticos, todos los ejercicios hay que corregirlos. Segundo, en base a estos ejercicios o estos análisis, crear una propuesta individual, ¿cierto? Individual. Bueno, luego de haber realizado esto individualmente, ¿ustedes qué deben de hacer? Pues ustedes deben de unificar una única propuesta por el grupo, ¿cierto? Para unificar esta propuesta, ¿qué deben de hacer? Pues van a analizar las mejores propuestas y con ellas conformar una sola, escoger los elementos más importantes de las propuestas. No es, escuchen bien, no es tomar la propuesta de un compañero y presentarla por todo el grupo, porque entonces no se vería reflejado el trabajo grupal. ¿Bien? Entonces, ¿qué se espera o qué se espera que ustedes entreguen de forma colaborativa? Un único archivo, un único, cuando digo único es solo en el entorno de evaluación y seguimiento, debe de reposar un único archivo que contenga ¿qué? Primero, todo el informe estadístico, ¿sí? Como es en Excel, entonces una sola hoja en donde van a ir todos los tamaños de muestra. Vuelvo y digo, si participaron solo 2 estudiantes, ¿cuántos tamaños de muestra serían? Serían 3. Bien, un solo tipo de muestreo. Por favor, argumenten por qué ese tipo de muestreo. Durante todo el curso se vio que se quedaban solo con los formatos que se les facilitaba. Si ustedes son realmente conscientes, estos formatos son más del 80% de las actividades. Realmente ustedes debían de reemplazar o sustituir 2, 3, 4 valores, no más. Entonces, no se veía una lectura, una apropiación de la temática. Entonces, cada uno de estos elementos o en esta hoja debe de tener un análisis. El análisis no es decir que la muestra es igual, n es igual a 140 y que lo sustraje de la hoja de población. Eso no es un análisis, ¿cierto? Entonces, en muchas de las calificaciones ustedes encontraban que las anotaciones o observaciones que yo les colocaba era que no se podía entrever la apropiación de la temática, ¿cierto? Entonces la bibliografía del curso era bastante amplia o es bastante amplia y entonces yo les daba los formatos y ustedes debían de leer, no leían. Muchos se enojaban o se enojan y no son conscientes de la ayuda tan grande, pero tan grande que son los formatos que se facilitan. Entonces, por favor, en esa compilación o en ese informe estadístico deben de realizar, como les dije, una introducción o una descripción, ¿cierto? Que esté antes de qué? De los elementos que se están citando, ¿cierto? Entonces, de la población, el tamaño de muestra, de los intervalos, de las pruebas de hipótesis de ANOVA. Por ejemplo, en las pruebas de hipótesis ustedes encuentran hipótesis para la media, pruebas de hipótesis para la diferencia de medias, pruebas de hipótesis para la proporción y pruebas de hipótesis para la diferencia de proporción.
Para la evaluación final se debe de recopilar en una sola hoja todas esas pruebas de hipótesis. ¿Cuántas? La guía de las pruebas de hipótesis también era clara, ¿cierto? Cada estudiante debía de recopilar o realizar 2 pruebas de hipótesis. Entonces, vuelvo y digo, si participan 2 estudiantes, ¿cuántas pruebas de hipótesis deberán de presentar? 4, ¿cierto? Pero si participan 3 estudiantes, ¿cuántas presentan? 6, y así sucesivamente. Pero todos estos ítems estadísticos, estos requerimientos deben de tener una justificación, una interpretación y análisis estadística verdaderamente soportada en la teoría. La teoría ustedes ya tienen los elementos porque por el correo del curso se les envía incluso los PDFs de la bibliografía que está en el curso. Bien, por ejemplo, vamos a mirar los tamaños de muestra. Entonces acá, permítanme un momento. Entonces vamos a mirar en uno de los ejemplos. ¿Por qué digo que el tamaño de muestra? Porque desde que tengamos el tamaño de muestra mal, pues de ahí en adelante todo va a estar de forma errónea. Entonces vamos a mirar la hoja, tamaño de muestra, y vamos a trabajar en este ejemplo puntual. Les voy a mostrar los ejercicios para Bucaramanga. Vamos a abrir la guía. En este caso sería esta. Bien, entonces primero vamos a evaluar. Vamos a evaluar esos ejercicios que a ustedes se les facilitaron. Entonces, la instrucción me indica si trabajo con Bucaramanga o con Cali, si mi grupo es par o impar, ¿cierto? Por ejemplo, si su grupo es par, debe trabajar con la base de datos de Bucaramanga. Por ello, voy a trabajar con estos tamaños de muestra, ustedes están viendo acá, con estos, para que se den cuenta cuáles son los verdaderos resultados del tamaño de muestra. Porque es que hay unos que se los han inventado. Por ejemplo, no es posible que yo encuentre un tamaño de muestra con n igual a 90, cuando los ejercicios propuestos no arrojan esa respuesta. Entonces, no hay cohesión en ese sentido. Uno dice, pero ¿de dónde sacan esos tamaños? Entonces vamos a acá disminuir un poco. Vamos a analizar cada uno de los ejercicios. Bueno, acá ya podemos visualizar a la par, ¿cierto? Entonces, para el primer ejercicio, por ejemplo, sabemos que n es el tamaño de la población, entonces tenemos el tamaño que es 1205. Entonces aquí lo que está en rojo era lo que ustedes debían de sustituir, por eso les decía 3 datos, porque ya todos se los entregaba yo prácticamente hecho, que no es mayor dificultad. El nivel de significancia, entonces tenemos 1%. Si es 1%, entonces escribimos 0,01. Bien. La precisión se refiere al error. Entonces aquí el ejercicio nos dice que vamos a tener 120.000. Entonces, bien. Y el tamaño de muestra es 212. Hay grupos que están presentando tamaños de 215, 202, eso no existe. Entonces estamos hablando de los grupos pares. Entonces el primer ejercicio tenemos 212. Bien. Para el segundo ejemplo, entonces tenemos alfa 2%, entonces 0,02. Aquí el error, sustituimos el error. Bien, tenemos el tamaño 192, ¿cierto? No es posible que me entreguen un valor de 182, es absurdo. Para el siguiente ejercicio, el 3%, entonces acá tomamos este valor, 108.000, lo sustituimos en la precisión y obtengo 190 el tamaño. Yo no veo que sea mayor dificultad hacer esto y que me hagan reclamos de que es que usted me calificó mal. Cuando yo lo que pido o espero es que me realicen una
conclusión o un análisis, pero un análisis soportado en esas lecturas que yo les pedí hacer. Entonces, miren, estimados estudiantes, que definitivamente realizar estas actividades no era difícil.